En los siguientes 20 minutos trataré de darle algunos aspectos sobre el manejo clínico del infarto agudo del miocardio con elevación del ST, con atención especial hacia miras hacia la reperfusión. Es bien conocido por todos que la cardiopatía por enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en el mundo, y hemos observado que en la última década hemos tenido algunos avances y una disminución en la mortalidad por dicha enfermedad. Obviamente la incidencia va a depender de cada país, y estamos viendo que en los últimos años la incidencia tanto de Estados Unidos como de Europa, estamos hablando precisamente de que se presentan 66 infartos por cada 100.000 habitantes, y que la mortalidad todavía permanece un poquito elevada. En el reporte reciente de la Sociedad Europea de Cardiología anda alrededor de un 6 a 4%. Esto justifica que sigamos con un esfuerzo continuo para la mejora en la calidad de los cuidados. Probablemente la definición más simple pero más completa es la definición patológica, que define el infarto agudo del miocardio como muerte celular debido a una isquemia miocárdica prolongada. La clasificación que les voy a traer en este momento sobre infarto agudo del miocardio es una clasificación reciente que fue presentada el mes pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, y que entiendo que es una clasificación interesante porque nos explica cuál es el escenario en el cual se presenta nuestro paciente. Esta nueva clasificación tiene 5 grupos. Se lo voy a detallar un poco. El tipo 1 es cuando nos referimos a un infarto miocárdico relacionado a una ruptura de una placa aterosclerótica con formación de trombo, disminución del flujo y obviamente muerte celular. Es el tipo de infarto en el cual yo me voy a referir en el día de hoy. Pero es interesante conocer de que existen otros escenarios que pueden estar o no asociados a una enfermedad coronaria, donde sobre todo el mecanismo de producción es cuando hay una desbalance entre los aportes y la demanda de oxígeno, que se ve sobre todo en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes con enfermedad de arritmias. Aquí podríamos ver la diferencia de una forma ilustrada de una ruptura de placa aterosclerótica que va a definir el tipo 1 y las diferentes condiciones en que pueden estar asociadas la enfermedad coronaria en un infarto tipo 2. Clasificamos tipo 3 cuando estamos hablando de muerte cardíaca asociada al infarto, y el infarto tipo 4, que se subdivide a su vez en 2 grupos: el infarto tipo 4A, que está asociado a la sala de cateterismo y a los procedimientos de intervención, y el 4B es cuando sucede trombosis de los gestos en un escenario clínico ya fuera de la sala. Ya finalmente el infarto tipo 5 es cuando tenemos un infarto que está relacionado en el contexto de un paciente con cirugía cardiovascular. Todo esto nos va a traducir un origen especial diferente en el infarto agudo del miocardio, y como les dije me voy a referir a el tipo 1 por ruptura de placa. Los criterios para diagnosticar un infarto agudo del miocardio es la elevación de los marcadores bioquímicos y uno de los siguientes criterios, como son síntomas clásicos de isquemia, cambios en el electrocardiograma circunscrito a elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda de novo, cuando hay desarrollo de ondas Q patológicas en el electrocardiograma o tenemos evidencia y métodos de imágenes de trastorno de motilidad o de miocardio no viable, y finalmente que cuando podamos identificar un trombo intracoronario, ya sea por autopsia o por angiografía. Cuando hablo de biomarcadores miocárdicos, estoy hablando sobre todo de troponina IOT, que es la preferida, y en su defecto, si no está disponible, de la CPK-MB. Existen criterios ya ampliamente conocidos de cuáles deben cumplirse cuando tenemos un paciente electrocardiográficamente con elevación del segmento ST, y quizás puntualizar que en los pacientes que se presentan ante bloqueo de rama izquierda permanecen con problemas de diagnóstico, y quizás cuando estos se presentan con una elevación concordante del segmento ST en el contexto de la rama izquierda, quizás sea el signo más importante para nosotros sospechar de que nuestro paciente está haciendo un infarto agudo del miocardio. Tenemos que hacer énfasis en algunas categorías especiales en la definición de infarto, y es que actualmente estamos hablando de reinfarto cuando esto ocurre antes de los 28 días,
infartos recurrentes cuando ocurre después de los 28 días, infarto silente cuando se da en un paciente asintomático que desarrolla posteriormente alguna onda Q, algún trastorno de la motilidad en métodos de imágenes. Las opiniones que voy a expresar en los siguientes minutos van a ser basados en su gran mayoría en las guías europeas de cardiología del infarto con elevación del ST, ya que es la evidencia organizada más reciente que fue publicada el mes pasado, a finales del mes pasado en el Congreso de Alemania. Y estamos pendientes de que guías norteamericanas para mediados del año que viene es que van a salir al aire. El objetivo que tenemos cuando estamos frente a un paciente con infarto agudo del miocardio es claro. Vamos a dirigir nuestra atención en lo que es las estrategias de reperfusión, y esta es una estrategia que vamos a tratar de brindarla en los pacientes que se presentan, sobre todo en las primeras 24 horas de los síntomas. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Tenemos dos tipos: la estrategia invasiva con la angioplastia primaria o la estrategia farmacológica con los fibrinolíticos, y la elección de uno y otra va a estar dada por algunos criterios que le voy a comentar. Quizás detenerme un poquito en que cada minuto que pasa en el contexto de un infarto es músculo que se pierde y por lo tanto tiene una importancia pronóstica posterior. Por eso es importante que manejemos el concepto de tiempo desde que inician los síntomas hasta que podamos lograr aplicar una estrategia de reperfusión. Este intervalo de tiempo está dividido en dos fases. Una fase que depende básicamente de que el paciente identifique los síntomas y llegue y vaya a buscar ayuda. Y entendemos que es un punto donde debemos tratar las sociedades de orientar a la población con la finalidad de retrasar o disminuir lo más que se pueda este intervalo de tiempo. Ya una vez que el paciente decide buscar ayuda médica hasta que llega a la reperfusión es un tiempo que va a depender netamente de nosotros, y estamos enfocados en que el diagnóstico, una vez que el paciente se presenta a la sala de emergencia, debe hacerse en los primeros 10 minutos, es decir, ese paciente debe tener una historia simple y un electrocardiograma mínimo en 10 minutos de su presentación. Y el tiempo que llamamos puerta aguja o puerta balón también están bastante precisados, y nosotros tenemos que tratar de disminuir lo más que podamos. Se ha demostrado que el 20% de nuestros pacientes llegan a buscar atención médica en las primeras horas de comienzo de los síntomas, lo que se ha llamado la hora de oro. 2/3 se presentan en las primeras 4 horas y todavía el 23% se presentan después de las 6 horas. Esto en países organizados donde se supone que tienen recursos humanos, tecnológicos y económicos que son un poquito diferentes a los nuestros. El tratamiento del infarto obviamente ha cambiado drásticamente el pronóstico de nuestros pacientes, y vemos que la tasa de mortalidad a 30 días en la época pretrombolítica era de un 15 a un 20%. Con el advenimiento de los trombolíticos no fibrino específicos en los 90, disminuimos esa mortalidad a un 8 o un 10%. Con la llegada de fibrinolíticos más específicos, disminuimos un poquito más a un 6 a un 8%, y ya con la aplicación de angioplastía primaria, esta mortalidad anda rondando en el 4.5% de los pacientes. Obviamente entendemos que en los países occidentales también es una causa importante de mortalidad y de discapacidad, y que lamentablemente 1/4 de estos pacientes van a morir. De ellos, la mitad se van a presentar en la primera hora de evolución, aún sin que el paciente haya llegado a una sala de emergencia a buscar atención médica. El éxito que vamos a tener con la reperfusión va a depender de varios factores. Los factores que son de riesgos dependientes del paciente, factores que son de organización óptima de los servicios de emergencia de los hospitales, y obviamente el uso que le demos a las estrategias disponibles. Además, en este momento no está discusión cuál es el mejor, si la angioplastía o la trombolisis, porque ya sabemos que la angioplastía es superior a la trombolisis. Quizás el tema de discusión en este momento es cuáles son las estrategias de reperfusión que tenemos inmediatamente disponible, cómo se puede reducir el tiempo desde el comienzo de los síntomas a la reperfusión, y cuál es la posibilidad que nosotros tenemos de combinar ambas terapias.
Obviamente, cuando diagnosticamos un paciente con infarto agudo del miocardio, es importante hacer una estratificación de riesgo. Existen múltiples scores que pueden ser aplicados al momento de la admisión. Ninguno es perfecto, pero son útiles para estratificar precozmente a nuestro paciente. Quizás el punto en este momento que yo quiero recalcar es que una vez el paciente llega a la emergencia, nosotros debemos identificar cuáles son esos pacientes de alto riesgo que van a definir probablemente la terapia que vamos a utilizar. Indicadores de alto riesgo de presentación de un paciente con un infarto son cuando se presenta con una frecuencia cardíaca mayor de 100, cuando tienen una tensión arterial menos de 100 milímetros de mercurio en la sistólica, cuando tienen síntomas de choque o de edema de pulmón, si es un infarto anterolateral, si tiene más de 70 años, si tiene infarto previo, si son diabéticos, ya tenemos una idea en la sala de emergencia de cuál es el riesgo de nuestros pacientes. También es importante identificar cuál es el riesgo hemorrágico para poder definir cuál es la terapia de reperfusión mejor para nuestros pacientes. Obviamente estas son las principales factores de riesgo y cuando ellos se juntan, sobre todo más de 4, estamos hablando de un alto riesgo. Todo paciente debe llegar cuando llegue a la unidad, debe iniciarse un monitoreo continuo por el alto riesgo de muestra súbita que tienen y obviamente vamos a tomar muestras para realizar biomarcadores, pero esto no va a retrasar la conducta, sino simplemente es para confirmarnos el diagnóstico o la historia del diagnóstico que hemos hecho. Todo personal médico que esté involucrado y paramédico que esté involucrado en el cuidado de nuestros pacientes debe tener acceso a un equipo de desfibrilador y obviamente debe estar entrenado en lo que es resucitación cardiopulmonar. Las recomendaciones precisas para la terapia de reperfusión, independientemente de que sea invasivo o no, son todo paciente que se presenta con síntomas de menos de 12 horas de duración y persistencia de elevación del segmento ST o con un bloqueo de rama que consideramos de novo. Esto es una clasificación 1A con una evidencia bastante contundente. En caso de que el paciente se presente por encima de las 12 horas y antes de las 24 horas, independientemente de que esté asintomático, si tiene evidencia de isquemia o si persisten los síntomas, también está indicada la terapia de reperfusión. En caso de pacientes asintomáticos, un poquito más débil. Y en los pacientes que se presentan con más de 24 horas de inicio de los síntomas y que se encuentren hemodinámicamente estable, no tenemos en este momento ninguna indicación para aplicar terapia de reperfusión. Enfatizando un poco sobre las metas que tenemos en el manejo del tiempo de los pacientes con infarto agudo del miocardio: 10 minutos para hacer el diagnóstico, 30 minutos para lo que llamamos puerta aguja, es decir, administrar el tratamiento trombolítico, 60 minutos para los pacientes que van a terapia invasiva o puerta balón. Y en los pacientes que consideramos que tienen un área importante o grande de infarto, debe dársele la prioridad de ser llevado a angioplastia primaria, si esto puede ser logrado antes de los 120 minutos, siendo preferido siempre menos de 90 minutos. Si elegimos los trombolíticos como terapia de elección en nuestros pacientes, sabiendo de que tienen una clase 1A, siempre y cuando no podamos llevar a nuestros pacientes a angioplastia primaria, que es el de elección, debemos ingresar a nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que debe estar equipada mínimamente con las condiciones para darle soporte a las complicaciones. Y en los casos de los centros que tengan unidades de dolor de pecho, normalmente ese es un tratamiento que se administra en las emergencias porque el tiempo de traslado es importante para ello. Las contraindicaciones para la terapia trombolítica, por razones de tiempo no la voy a deletrear, pero existen contraindicaciones absolutas y relativas que deben ser evaluadas cuando decidimos que esa va a ser el método de intervención. Estos son los agentes trombolíticos que tenemos disponible. Quizás lo más importante es conocer cuál es el que tenemos disponible para poder tener una fácil administración a tiempo. Lo más importante, más allá de puntualizar cuál es el agente más eficaz, quizás es recalcar que es tratar a la mayor cantidad de pacientes con el agente que tengamos disponible y en el menor tiempo posible.
Obviamente que si utilizamos la trombolisis, para nosotros saber una vez administrada si es o no efectiva, tenemos que conocer los criterios de reperfusión ampliamente conocidos, el dolor cuando hay una disminución del 50%, el supradesnivel de CT cuando la caída sumatoria es mayor del 50%, cuando hay pico enzimático o arritmias de reperfusión, son todos criterios de reperfusión. Quizás lo que quiero puntualizar aquí es que el tiempo cada vez se nos cierra más para la toma de decisiones y en los pacientes el corte antes era 120 minutos, ahora se está cerrando a 60, 90 minutos. Y cuando estoy hablando de reperfusión, estoy hablando de recanalización del vaso culpable con un flujo timidoso 3 y esto es logrado en el 80% de los pacientes que tienen, que se le administran fibrinolíticos específicos, pero solo en el 50% de los pacientes cuando se le administran fibrinolíticos no específicos como la streptokinasa. Esto tiene una traducción importante en el pronóstico a corto y a largo plazo de nuestros pacientes y es que cuando tenemos una reperfusión que decimos completa, cuando tiene una reducción del ST, eso tiene una traducción de que un 3.8 de nuestros pacientes tiene el riesgo de morir a los 30 días y un 7.4% al año. Cuando no tiene criterio de reperfusión, esta mortalidad se triplica 10% en los primeros 30 días y se duplica a un 15% el primer año. Obviamente los fibrinolíticos específicos ya vemos que son mucho mejores, pero tienen un ligero aumento en la posibilidad de sangrados. Si nuestro paciente se presentara antes de las primeras 2 horas, realmente es la indicación más precisa que tienen los trombolíticos. Obviamente tienen ciertas limitantes y es que hay falla en la apertura, como ya vimos en un 20 a un 50%, y los fenómenos de reoclusión que ocurren entre un 3 y entre un 5 y un 30%. Cuando esto ocurre, la mejor estrategia a utilizar es la angioplastia de rescate, que es mejor que la terapia conservadora, y la tendencia de usar una segunda dosis de trombolítico. El uso de angioplastía tempranamente posterior a la trombolisis es mejor que la estrategia simplemente de espera a ver qué pasa, y con ellos estamos viendo que podemos estratificar más rápidamente a nuestros pacientes, vamos a disminuir la estancia hospitalaria y obviamente vamos a disminuir el riesgo de isquemia de reinfarto en estos pacientes. Probablemente el decir angioplastia temprana probablemente sería equivalente a decir angioplastia primaria, y esto va a ser una pregunta que va a obtener sus respuestas en los próximos meses. La terapia trombolítica también va a necesitar una serie de tratamientos coadyuvantes para poder mantener la patencia de ese vaso, y dentro de ellos están los agentes antitrombóticos y dentro de ellos las antiagregantes. Ya es ampliamente conocido el uso de la aspirina como efectivo de indicación 1A en estos pacientes. La evidencia de que el clopidogrel también está indicado con una clase 1A en estos pacientes. No hay evidencia ante la terapia farmacológica con el uso de prasugrel, y todavía el uso de los inhibidores DOB3-TAP en el contexto clínico de estos pacientes no está bien claro. La anticoagulación debe ser también administrada en todo paciente que va a terapia trombolítica, ya sea con heparina no fraccionada como con heparina de bajo peso molecular, y quizás puntualizar de que la fondoheparina tiene una evidencia de que puede ser utilizada en los pacientes con streptokinasa. Todos ellos tienen una buena fuente de clasificación o de evidencias, y probablemente puntualizar en este momento de que la aspirina debe ser administrada una vez nosotros tengamos el diagnóstico hecho, probablemente usar aspirina sin capa entérica para que tenga un más rápido inicio de acción, y pudiéramos dar una dosis un poquito mayor de la que se usan de mantenimiento, entre 150 a 500 miligramos. El clopidogrel en el contexto de una trombolisis debemos dar dosis de carga de 300 miligramos siempre y cuando ese paciente tenga menos de 60 años. La terapia con heparina no fraccionada debe ser seguida por lo menos 24 a 48 horas, y es la terapia que vamos a utilizar, manteniendo unos niveles de TPT que deben estar entre 50 y 70. Ya las dosis de heparina de bajo peso ya son las dosis estándar para manejo de anticoagulación. Una vez que nosotros administramos terapia trombolítica, debemos entonces pensar en cuándo vamos a llevar a nuestro paciente a la estrategia farmacoinvasiva, y todo paciente debe ir en las primeras 3 a 24 horas con una buena evidencia a terapia trombolítica, a terapia de angioplastía.
Vamos a utilizar la angioplastía de rescate, que lo vamos a utilizar inmediatamente, se haga el diagnóstico cuando hay falla en la reperfusión a los 60 minutos. Vamos a llevar a nuestro paciente a una angioplastía de emergencia en los casos donde aparezcan isquemias recurrentes o tengamos evidencia de reoclusión en un paciente que tuvo una fibrinólisis efectiva o si el paciente se presenta con alguna inestabilidad hemodinámica. Por el contrario, si tenemos la opción de que vamos a administrar la angioplastía primaria como recomendación a nuestro paciente, también me voy a basar aquí en las guías hechas por el grupo de intervencionistas norteamericanos, que son prácticamente las mismas que las del grupo europeo. Estas salieron en noviembre del año pasado. Y quizás en este cuadro lo que quiero es enfatizar que hacer angioplastías de las lesiones que no son relacionados a la arteria del infarto no tienen ninguna indicación en el contexto de un paciente hemodinámicamente estable. Y recalcar que si el paciente se presenta con más de 24 horas y que está hemodinámicamente estable, tampoco tiene criterio para ser llevado a la sala de hemodinamia. Si el uso del stent que le vamos a colocar a nuestro paciente es drogado o no, va a tener muchos aspectos técnicos en la decisión que va a tomar el hemodinamista a cargo. Sin embargo, hay algunos aspectos que nosotros como clínicos podemos ir identificando, que son estos pacientes que probablemente no puedan tolerar o son inhábiles para llevar una terapia dual. Si tenemos alguna cirugía que está pendiente a realizar en los primeros 12 meses y si son pacientes de alto riesgo, eso nos va condicionando a que probablemente los drogados no sean la mejor elección. Existen unas indicaciones precisas de farmacoterapia dentro de la sala de cateterismo. Quizás lo que quiero contextualizar aquí, porque son aspectos muy prácticos de los intervencionistas, es que el clopidogrel, la dosis de carga actualmente indicada es de 600 miligramos para los pacientes que van a la estrategia invasiva, y es importante sobre todo para los pacientes cuando tienen que ser transferidos, ir ganando ese tiempo. Posterior al procedimiento, este paciente debe seguir apoyado también con terapias antitrombóticas para mantener la patencia del vaso, y el uso de aspirina está claramente demostrado de forma indefinida. La dosis de 80 miligramos es aceptable, pero lo preferible es darla un poquito más alta, que con una evidencia 2A. Y el tiempo que vamos a utilizar de terapia dual va a ser alrededor de 2 meses. Y aquí sí están indicados otros inhibidores de ADP que ya existen en el mercado. Una vez en el hospital, aplicada la terapia de reperfusión, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Bueno, este paciente debe estar en la unidad de cuidados intensivos las siguientes 24 horas después de haber conseguido una estrategia de reperfusión exitosa y que se mantenga hemodinámicamente estable. Mientras no tenga esos dos criterios, el paciente debe mantenerse en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente, si lo transferimos, lo ideal es que vaya a una sala que esté monitorizado. Si es un paciente que es transferido a un centro de angioplastía primaria de algún otro lugar y se encuentra hemodinámicamente estable, tuvo unos criterios de reperfusión en la PCA no complicada y no tiene trastorno del ritmo importante, ese paciente puede ser transferido a su hospital de base el mismo día. Y obviamente una vez en sala, a las 72 horas después de haber iniciado una terapia de rehabilitación temprana, sería probablemente la época o el tiempo que nosotros podríamos mandar ese paciente a la casa. Existe una terapia coadyuvante en el manejo clínico del infarto, donde van desde el manejo del dolor, donde los opioides son los que llevan la vanguardia, el manejo de la ansiedad y el uso de oxígeno, que ha sido un poco incierta su utilidad en este momento, está indicado cuando tenemos un paciente que tiene una saturación de oxígeno por debajo de un 95%. El uso de betabloqueadores es en el paciente en el contexto de un infarto agudo del miocardio, realmente consideramos que debe ser indicado en todo paciente que tenga falla cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo con una clasificación 1A. Estos pacientes deben ir indefinidamente si no hay ninguna contraindicación y se mantiene un KILIP 1 con una evidencia 2A.
El uso de beta bloqueadores endovenoso en este momento no hay ninguna indicación para ello, y probablemente puntualizar de que el tiempo óptimo para iniciar los beta bloqueadores es al segundo o tercer día después del infarto, ya que en las primeras 24 horas el riesgo de choque cardiogénico probablemente va a empañar los beneficios importantes logrados con esta droga si se administra muy temprano. Las estatinas a altas dosis deben ser iniciadas inmediatamente tengamos el diagnóstico, y la meta de nuestro tratamiento va a ser 70 miligramos por decilitro. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos no tienen cabida en el contexto de un infarto agudo, y los no dihidropiridínicos como el verapamil y el diltiazem pueden ser utilizados como prevención secundaria, sobre todo en los casos en que hay una indicación para el beta bloqueador y esto tiene una contraindicación absoluta, y vigilando de que el paciente no esté en falla cardíaca, que es una contraindicación absoluta para los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Quizás puntualizarle un poquito sobre el uso de inhibidores de bomba como protección gástrica en el contexto de los pacientes que deben llevar una anticoagulación dual, porque sé que ha generado mucha inquietud y controversia en los últimos meses, y realmente están indicados con una evidencia 2A nivel C en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, es decir, pacientes que tengan úlceras activas, pacientes que tengan Helicobacter pylori positivo, pacientes que hayan tenido historia de sangrado reciente. No hay contraindicación para el uso de los inhibidores de bomba. Lo que sí debemos utilizar son los que tienen el menor perfil de inactividad de la enzima hepática, que aparentemente son el lansoprazol y el pantoprazol. Los inhibidores de ECA están fuertemente indicados con una clasificación 1A en todo paciente que se presente con disfunción ventricular izquierda, pacientes que sean diabéticos o pacientes que tengan un infarto anterior importante. Debe ser considerado en todos los pacientes que tengan infarto, aunque la evidencia no es muy fuerte, y hay algunos grupos que defienden que debemos utilizarlo en todos los pacientes independientemente tenga o no disfunción ventricular los primeros 10 a 7 días, y ya luego de una estratificación de riesgo podemos definir si dejarlo por un tiempo indeterminado. El uso de inhibidores de ECA, diferente a los beta bloqueadores, sí puede iniciarse tempranamente en las primeras 24 horas, y preferiblemente iniciar a bajas dosis y ir titulando la dosis por día. Los ARA2 tienen buena evidencia, pero sobre todo lo vamos a administrar si nuestro paciente tiene algún grado de intolerancia a los IECA. El uso de antagonista de la aldosterona tiene indicación en el contexto de una depresión de la función ventricular de un 40%, si hay falla cardíaca o diabetes, y sobre todo si ese paciente tiene función renal conservada y no tiene datos de hipercalemia. Un toque interesante, conocer de que hay algunos pacientes que a pesar de la terapia dual van a necesitar anticoagulación por alguna condición que tiene un criterio preciso. Estos pacientes tienen una evidencia de que puede usarse la triple terapia, anticoagulación con antiagregación dual. En los pacientes que no fueron candidatos a la reperfusión, ¿qué vamos a hacer con ellos? Simplemente vamos a administrar el mismo tratamiento, lo único que sin la terapia de reperfusión. Y quizás a raíz de una conversación con el doctor López en el día de ayer, puntualizar o tropicalizar a República Dominicana que los pacientes que se presenten con infarto agudo del miocardio fuera de los centros que no tienen capacidad para angioplastía y que vayan a ser diferidos hacia allá, debemos tener algunos criterios que entiendo que debemos por lo menos ir agilizando para tratar de acortar tiempo y darle el mayor beneficio a los pacientes. Estos son: debemos administrarle terapia antitrombolítica una vez tengamos el diagnóstico, debemos iniciar el tratamiento coadyuvante que esté justificado, debemos contactar el centro de referencia y facilitarle la información que agilice la toma de decisiones, es decir, hacerle su electrocardiograma, mandar el contexto clínico que tiene el paciente, incluso orientar adecuadamente a la familia por qué estamos justificando su traslado. El estatus administrativo es importante también en este momento histórico para nosotros, donde si el paciente tiene
seguro, los datos del seguro para ir solicitando la cobertura y que cuando el paciente llegue al centro pueda llegar directamente a una sala de cateterismo con un equipo que esté dispuesto solamente esperando por él. Obviamente, si vamos a hacer el traslado, debe hacerse bajo monitorización y con los cuidados mínimos necesarios para darle respuestas a las complicaciones inmediatas de estos pacientes. Probablemente todo lo que he dicho está resumido en esta tablita, así es que muchísimas gracias por su atención.